Alcione. Samael Aun Weor. Pongan el máximo de atención. Ante todo, es necesario saber que desde el año 1962, el 4 de febrero, entre las 2 y 3 de la tarde, se inició la era de Acuario, del aguador. Hubo un acontecimiento que ustedes recordarán en sus memorias. Me refiero a aquel congreso de mundos, de planetas que se encontraron, precisamente, en la constelación del aguador. Fue verdaderamente un embotellamiento del tránsito celeste, un encuentro de mundos. Hubo un eclipse de sol y de luna. Hacía muchos años que veníamos nosotros hablando de tal evento cósmico, y habíamos dado hasta la hora. Habíamos aseverado juiciosamente, que tal acontecer tendría lugar el 4 de febrero de 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Hecho que sucedió concretamente. Teníamos como 15 o 20 años de venir diciendo lo mismo. De manera que cuando el hecho acaeció, cuando el acontecer llegó, a ninguno de los hermanos del movimiento gnóstico internacional les cayó de nuevo. Únicamente vieron confirmado lo que se había dicho con tanta anticipación. Un congreso de mundos, tal como acaeció en esa fecha y año, a esa hora, no se da todos los días, sino únicamente cuando se inicia una nueva era. Así pues, hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Mas eso no es todo, desde aquella fecha algo más está por acontecer. Ya sabemos que Acuario está gobernado por Saturno y Urano, y que es completamente revolucionario. Saturno está alegorizado en la alquimia por el cuervo negro, el regreso al caos primitivo, original. En cuanto a Urano, está perfectamente demostrado que es rebelde 100%, revolucionario, catastrófico. En esta cuestión relacionada con las estrellas, hay acontecimientos, hay sucesos que bien vale la pena conocer. Se ha hablado mucho sobre Alcione, y esto nos invita a la reflexión. Alguna vez, en los mundos superiores, hube de platicar con él ampliamente. Entonces pude evidenciar que sí en verdad es un adepto de la gran fraternidad blanca. Mucho dijo sobre Alcione, y citó a Krishnamurti, en alguna forma lo relacionó con aquella estrella. Esto es profundamente significativo. Alcione es un sol bastante interesante. Alrededor de ese sol giran otros tantos soles. Se ha dicho que el sol que nos alumbra es el séptimo sol que gira alrededor de Alcione. No lo admitirán naturalmente los sabios de la ciencia oficial, pero los esoteristas no ignoramos la realidad de lo que significa ese gran sol. Hay un gran juego de mundos alrededor de Alcione, son 7 soles, y cada uno de ellos alumbra y da vida a los planetas y satélites que giran en su respectiva órbita. No podemos negar que este sol que nos alumbra tiene su grupo de mundos, a los cuales alumbra y da vida. Cuando uno comprende la forma en que se organizan los sistemas de soles, y cómo giran estos alrededor de sus centros gravitacionales, pues avanza mucho sobre el terreno del conocimiento. Las Pléyades han sido citadas por las Sagradas Escrituras, por la Biblia, y por muchas enseñanzas de tipo esotérico. Alcione es, precisamente, el sol principal de las Pléyades, y a su alrededor gravitan 7 soles, siendo nuestro Sol, el séptimo que gira alrededor de Alcione. Cada sol es el centro de un sistema solar, y Alcione es el centro de 7 sistemas solares. Esto nos invita a reflexionar un poco. Recordemos a Saturno con sus grandes anillos de piedra, arena meteórica y roca, etcétera, etcétera. Estos anillos están limitados exclusivamente a Saturno. Mas es bueno saber que Alcione también tiene sus anillos. Estos en sí mismos son más grandes que los de Saturno, y a diferencia de los de Saturno, que están construidos de roca, piedras meteóricas, arena y materiales de distinta especie, los de Alcione, indudablemente forman un todo único, y son radioactivos. Están constituidos por radiaciones. Pero, ¿a qué clase de radiaciones me quiero referir? Sencillamente a las radiaciones que resultan del fraccionamiento del electrón. Los electrones fraccionados liberan energía, un tipo de energía que algunos autores llaman manásika. Este término es sánscrito, y de alguna manera se relaciona con el manas inferior, o mente inferior, o con el manas superior, o mente superior. Tales electrones liberan un tipo de energía desconocida. Si el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, pudiera desintegrar los electrones como desintegra el átomo, obviamente estaría preparado para provocar una catástrofe, que no solamente afectaría la parte tridimensional de Euclides, sino aún más,
afectaría las regiones sefiróticas de Od, o mundo de las emociones, o Anetzach, mundo de la mente, o tal vez hasta Tiferet, mundo de las causas naturales. Esas regiones sufrirían grandes daños. Si algún loco de los terrícolas pudiera desintegrar el electrón, tendría una energía diferente a la que resulta del fraccionamiento de los átomos. Energía aún más terrible que la energía de la bomba H, o cualquier otro elemento mortífero. Afortunadamente los científicos aún no son capaces de fraccionar el electrón, y aprovechar la energía encerrada en ellos. En Alcione se dan casos en que los electrones son fraccionados, destruidos. Liberan un tipo de energía desconocido, diferente a los rayos catódicos, rayos X, o rayos N. Por allá, por el año de 1974, 3 astronautas que gravitaban alrededor de la Tierra, informaron de un tipo de radiación, o un tipo de energía desconocida, insospechada para la ciencia oficial. Obviamente, desde 1962, específicamente desde el 4 de febrero del citado año, nuestro planeta Tierra y, en general, todo el sistema solar, ha estado a punto de entrar en los terribles anillos de Alcione. Tales anillos se extienden a unos cuantos años luz, son inmensamente descomunales. Sin embargo, en un momento dado, nuestro sistema solar entrará en los anillos de Alcione. Lo que habrá de suceder, muy pocos lo sospechan. Si la Tierra entra primero, está dicho por Paulo Toes, parecería todo como un gran incendio, como un verdadero fuego pictórico de luces. Mas si fuese el Sol el primero en entrar, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, tal radiación interferiría con los rayos solares, y por este motivo, habría una obscuridad que duraría 110 horas, después de lo cual todo se normalizaría y, a diferencia de la primera, en que todo parecería un gran incendio, en este segundo caso, las tinieblas envolverían a la Tierra. Pero realmente no habrían tinieblas, porque todo estaría salpicado de luces. Para darles una idea, sería como una lluvia de estrellas sobre la faz de la Tierra. Después, todo volvería a normalizarse. De todas maneras, ya nuestra Tierra, metida dentro de los anillos de Alcione, estará sometida a una vibración muy especial. Las moléculas, fueran estas de hierro, fósforo, calcio, cobre, nitrógeno, carbono, almidón, etcétera, etcétera, serían completamente modificadas debido a la radiación. Esto implica que ustedes verán un cambio en la materia. Creen los hombres de ciencia que conocen la materia, pero realmente no la conocen. El concepto que se tiene sobre la materia no pasa de ser eso, un concepto y nada más. La materia como sustancia es desconocida para los físicos. No digo que la materia meramente física no pueda destruirse, pero la substancia en sí misma, ese famoso Iliaster, que después de la gran noche cósmica, reposa entre las tinieblas profundas del abismo, o espacio sin fondo, eso no lo conocen los científicos modernos. Los átomos ofrecen muchas sorpresas. Los científicos nada saben sobre los átomos antes de la existencia, y mucho menos podrán saber de los átomos cuando el universo deje de existir. Los átomos ofrecen muchas sorpresas que el hombre de ciencia, física nuclear, ni remotamente sospecha. Los átomos llevan en su interior eso que los hebreos llaman partículas ígneas, achin, o almas ígneas. Esas almas ígneas son formidables, sin ellas no podrían los átomos procesarse en la constitución viva de la materia. Así que, en realidad de verdad, nadie conoce los poderes de, por ejemplo, unos cuantos granos de arena. Podríamos estar seguros que nadie sabe los poderes allí encerrados, y de lo que son capaces los achin, o almas ígneas, que están encerrados en cada átomo. Los grandes magos de Oriente, saben trabajar con esas partículas ígneas de los átomos, y en el caos. Esos átomos, impulsados por las partículas ígneas, obviamente desarrollan poderes formidables, que ni remotamente sospechan los científicos modernos. No se extrañen, pues, de lo que digo, que las radiaciones ígneas o radiaciones vivificantes de los átomos de Alcione, vengan a alterar las moléculas de la naturaleza. Esta radiación, envolviendo la Tierra, será terrible, tan terrible que no volverá a haber noche durante 2000 años. Toda la Tierra quedará envuelta en tal radiación, y no será necesaria la luz del sol para poder ver. Esta radiación iluminará hasta las cavernas más profundas, y durante 2000 años no habrá noche, sino un gran día continuo sin noche. Así está escrito y los mejores sabios están de acuerdo en ello. Obviamente,
Los hombres de ciencia no aceptarán lo que nosotros estamos afirmando enfáticamente hoy. De ninguna manera lo aceptarán, porque no comulga con sus dotes científicas, pero esto es una realidad. Los organismos de todos los seres serán modificados, igual plantas que animales, etcétera, etcétera. Muchas plantas que hoy no existen, muchas especies animales cuyos gérmenes están latentes en el fondo de los mares, o en las rocas, o en las montañas más apartadas, serán vivificadas por la radiación, y como consecuencia o corolario, vendrán a tomar existencia. Este acontecimiento se sucede cada 10.000 años. Ha sucedido anteriormente y volverá a suceder, porque obedece al tránsito celeste, y forzosamente nuestro sistema solar tiene que pasar por los anillos de Alcione. Algunos podrán decir que Alcione está muy lejos, que se trata de una pléyade, y que nada tiene que ver con nuestro sistema solar. Es muy bonito hablar así, en forma ignorante. Pero la realidad es que el Sol que nos alumbra forma parte de Alcione, y es el séptimo. Se trata de un sistema de soles que giran alrededor de Alcione. El evento antes citado se procesará o durará 2000 años. La radiación de los anillos de Alcione ejercerá una influencia específica sobre la rotación de nuestro planeta. Esto significa que la velocidad de rotación sobre su eje se hará más lenta y, como consecuencia o corolario, nuestro mundo seguirá girando alrededor del Sol, pero en una órbita más amplia. Se alejará un poco más del centro solar. La verticalización de los ejes de nuestro planeta, con respecto a la eclíptica, será un hecho concreto. Los polos se están deshielando debido a la desviación de los ejes de la Tierra. Eso ya está demostrado. Hoy en día el polo magnético ya no coincide con el polo geográfico. Con la radiación terrible de Alcione, los polos precipitarán su desviación. Dijo el conde de Saint-Germain, lo primero en alterarse serán las estaciones de primavera y verano. Cosa que ustedes pueden ver perfectamente, esta primavera de todo ha tenido menos de primavera, año 1977. En plena primavera hemos tenido que soportar frío. También el verano no ha sido lo mismo, parece que las estaciones están llamadas a desaparecer. Los polos se están deshielando, y con la radiación de Alcione se precipitará este proceso. Los hielos invadirán todo el norte, todo el sur, solamente la zona ecuatorial se hará soportable. Viene una nueva glaciación. La Tierra ya ha soportado otras glaciaciones anteriormente, y viene una nueva. El frío que hubo hace poco en los Estados Unidos, fue como nunca antes se había visto. ¿Cuándo será que nuestra Tierra, o mejor dijéramos, nuestro sistema solar, va a penetrar en los terribles anillos de Alcione? ¿Cuándo será que empecemos a cruzar ese anillo, que cada 10.000 años tenemos que cruzarlo? Ningún científico podría decirlo, realmente es imprevisible. Pero desde 1962 se está a punto de entrar en ellos. No debe sorprendernos que de un momento a otro ya entremos a los anillos de Alcione. Me remito a los hechos. Los 3 astronautas que en 1974 estuvieron en órbita alrededor de la Tierra, fueron quienes informaron de un tipo extraño de radiación. Vendrá un cambio terrible en la naturaleza, eso es obvio. Pero el colmo de los colmos habrá de sucederse con la llegada de Hercolubus. El acontecimiento de Hercolubus va precedido con la entrada de nuestro planeta Tierra en los anillos de Alcione. Será entonces cuando vendremos a comprender que la materia física no siempre es la misma. Si ustedes creen que la materia física, esta que compone nuestro mundo, estuvo siempre con las mismas fórmulas matemáticas, están completamente equivocados. Fue distinta en la época polar, hiperbórea, lemúrica, atlántica y ahora, al cruzar por los anillos de Alcione, sus fórmulas matemáticas cambiarán totalmente. Resultado, los elementos que hoy pueden servir para la medicina, por ejemplo, ya no servirán. Las fórmulas que se utilizan para tratar a los vegetales resultarán superfluas. Las fórmulas para los animales quedarán fuera de onda, como se dice. Los conocimientos de la física contemporánea serán el hazmerreír de todo el mundo. Todo lo que en química actual se está enseñando, dentro de pocos años, con la entrada a la radiación de Alcione, resultará inútil, porque ya la química cambiará de fórmulas. Una vez más evidenciaremos la ley del péndulo. Estamos empezando el gran ciclo de las transformaciones, que se inició el 4 de febrero de 1962, entre las 2 y 3 de la tarde, a despecho de lo que digan aquellos tercos. Nosotros nos remitimos a los hechos.
Nunca había habido una concentración más grandiosa en el cielo como la del 4 de febrero de 1962. No nos sorprendamos, pues, de que de un momento a otro, nuestro sistema solar entre en los anillos de Alcione. Debemos prepararnos desde ya. Muchos no podrán resistir la radiación y morirán. La materia física se hará más radioactiva, más fosforescente, y esto resultará en alguna forma como ayuda para nuestro trabajo. Es claro que nosotros debemos estar revisando nuestra conducta diariamente. Debemos volvernos más reflexivos, más cuidadosos con nuestros juicios críticos, y muy especialmente más atentos con nuestras emociones negativas. En el terreno mismo de la psicología, encontramos mucho desorden en las gentes. Todo el mundo es arrastrado por las emociones negativas, y esto es gravísimo. No hay nada más dañino para el desarrollo interior profundo que las emociones negativas. Cuando ustedes sean asaltados por una emoción negativa, exprésense de ella lo mejor posible. Si una Alcione Samael Aunweor. Instituto Cultural Quetzalcóatl, página número 6. Emoción negativa ha llegado, una emoción negativa de la envidia nos está carcomiendo hasta la médula de los huesos, expresémonos de ella en forma armoniosa, no en favor de la envidia, sino del bien ajeno. Si una emoción de ira nos está sacudiendo en un instante dado, hablemos con una dulzura extraordinaria y, en vez de sentirnos molestos por aquello que nos ha herido, hablemos bien de aquel que nos ha ofendido. Así no seremos heridos internamente. No es cosa fácil expresarse bien cuando se tiene una emoción negativa, pero así debe ser. Si tenemos una emoción de enojo, porque alguien nos ha molestado, hablemos con amor y en bien de aquel que nos ha molestado. Es claro que no debemos quedarnos en la superficie. Necesitamos eliminar aquellos elementos psíquicos indeseables que de momento en momento nos han producido una emoción negativa, sea de ira, envidia, odio, lujuria, orgullo, etcétera, etcétera. Hay que hacer por lo menos eso, mientras eliminamos los agregados que nos han producido las emociones. Así no seremos heridos. Incuestionablemente, este mundo de 48 leyes está a punto de entrar en los anillos de Alcione. Todo mundo está sacudido por emociones negativas y nada puede ser más contagioso que ellas. Existen bacterias, virus, de ello no hay ninguna duda. Las bacterias originan muchas enfermedades, esto está demostrado en los tubos de ensayo. En cuanto a los virus patógenos, son infinitamente pequeños y por tanto más dañinos. Veamos por ejemplo el virus del cáncer, que aunque algunos piensen que no se ha logrado aislar, tenemos que informar que en Israel ya se aisló. No sabemos con qué nombre se bautizó. Nosotros lo bautizamos con el nombre de cancro y hemos hablado ampliamente de él. Es tan pequeñito que se necesita un poderoso microscopio electrónico para poderlo estudiar. En todo caso, los virus, por ser tan pequeños, resultan más peligrosos, más contagiosos. Sin embargo, las personas negativas o de emociones negativas resultan más contagiosas que los virus y bacterias. Esas gentes refunfuñonas, llenas de envidia, que a todas horas están fastidiando, esas gentes llenas de morbo a cada instante, esas gentes que tienen complejo de persecución, hechizadas, que todo el mundo las odia, son negativas y contagian a los grupos, a los demás. En nuestro trabajo aislamos a tales personas. Si no comprenden, si se sienten molestas y piensan que no se les quiere, se equivocan. Se les ama y se les insinúa que traten de volverse positivas, simpáticas, magnéticas. Se les brinda la oportunidad de nuestros estudios, pero se les aísla en cierto sentido, porque son peligrosas para los grupos. Una persona negativa puede contagiar a otras personas negativas, y si dicta una conferencia contagia a miles de personas. Son más peligrosas, miles de veces más peligrosas que los virus y bacterias. Hay que especificar quiénes son las personas negativas y cuáles son las emociones negativas. No basta decir fulano es una persona negativa o sutano, no, hay que especificar quiénes son los negativos. Si una persona está todo el día gritando, refunfuñando, vociferando, será positiva o negativa. Si una persona está en el esoterismo y a todas horas se siente hechizada, embrujada, y su vida se desenvuelve en concepto de eso, ¿será positiva o negativa? Si una persona es tremendamente lujuriosa y su vida se procesa en razón de la lujuria, si está llena de espantosas emociones y ve en cada persona del sexo opuesto una oportunidad sexual,
¿qué diríamos de esta persona? Si una mirada del sexo opuesto lo agita y eso es suficiente para que a todas horas esté con su lujuria, ¿qué podríamos pensar? Obviamente se trata de una persona negativa. Esa persona viene a infectar a otras personas. Claro que si una persona anda de instante en instante con emociones negativas, infecta a todo mundo. El iracundo que a todas horas truena y relampaguea, infecta a otros con su ira. Una persona que a todas horas se siente perseguido, es negativa. Me viene a la memoria el caso de un amigo mío, que tenía la costumbre de ponerse las manos debajo de la faja del pantalón. Un sujeto se le acercó pistola en mano y le dijo, ¿qué se trae usted conmigo? Mi amigo le contestó, nada. ¿Y por qué tiene las manos así? Es una costumbre que yo tengo, señor, contestó mi amigo. Ahí, bueno, exclamó el otro, dispénseme, es que traigo cola, ira. He allí un ejemplo de alguien negativo, que contagia a todo mundo. Gentes así tienen que apartarse de los grupos, no entienden, o no comprenden que son negativos, creen que uno no los ama, y se les ama sencillamente. Son gentes contagiosas, e impiden el desarrollo interior profundo del ser. He allí la parte grave. Es necesario que nosotros nunca nos dejemos llevar por emociones negativas, desde el punto de vista psicológico. Se tiene el anhelo de poder visitar, o entrar en las regiones sefiróticas del espacio. Una cosa es captar un séfira, y otra cosa es penetrar en su región. Obviamente los sefirot son atómicos, y nosotros como gnósticos tenemos que penetrar en el árbol de la vida. Debemos saber que hay distintas regiones sefiróticas en el espacio, penetrar en ellas es maravilloso. ¿Cómo podríamos entrar en la región cabalística de Od, si no tenemos un cuerpo psicológico? Existen desdoblamientos psicológicos. Los diversos agregados psicológicos, en un instante dado, pueden integrarse para penetrar en el Sefira Od. Pero sería una entrada muy subjetiva, no tendría la misma objetividad como cuando se ha creado el segundo cuerpo. Hay que crear un cuerpo para esas emociones. ¿A qué clase de emociones me refiero? A las emociones superiores. Las emociones inferiores son obstáculos para la experiencia de lo real, y para el crecimiento anímico del ser. Si queremos crear un segundo cuerpo para entrar en la región sefirótica de Od, es obvio que no debemos gastar nuestras energías torpemente, dejándonos llevar por las emociones negativas, sean de violencia, odios, celos, orgullos, o de lo que sea. Si se gastan sus energías en emociones inferiores, ¿con qué energía se va a crear el cuerpo psicológico? ¿De qué manera, si las están gastando? Para crear el cuerpo psicológico es necesario ahorrar las energías, para explorar después esas regiones de Od. Se nos ha dicho que esas inmensas regiones están gobernadas por seres inefables, por seres solares, por ejemplo, los Beni Elohim, los hijos de Dios, que moran en tan vastas y profundas regiones. Solo el que ahorra energía puede penetrar a las profundidades de Od, a los misterios de la vida y la muerte. No sería posible penetrar o tener acceso sin el cabalista Od. Eso es obvio. Empecemos por ahorrar la energía. Cuando una emoción negativa nos sacude, bien vale la pena que nosotros conozcamos qué clase de agregado psicológico la ha producido, y, después de haberlo observado en acción, someterlo a la técnica de meditación, para desintegrar tal agregado. De lo contrario, ¿cómo haríamos? Lo más grave es que las emociones negativas vuelven mentiroso al ser humano. La mentira produce una conexión equivocada, porque la energía del anciano de los días, que fluye armoniosa y perfecta a través de los 10 sefirot de la cábala hebraica, hasta llegar a Malkut, el reino, la persona física, psicofísica, en el mentiroso se conecta mal. Este produce una dislocación intencional de su mente, y como consecuencia surge la mentira, es decir, una conexión equivocada. Se puede ser mentiroso por una emoción negativa, que nos vuelve calumniadores y mentirosos, o se puede ser mentiroso conscientemente y a voluntad. En todo caso es una conexión negativa de la mente con los centros superiores del ser. Se produce una dislocación de la mente con los centros superiores del ser. Se debe decir la verdad cueste lo que cueste y salga como salga. Decir la verdad y nada más que la verdad, es la cruda realidad de los hechos. Las emociones negativas vuelven mentirosas a las personas. El karma de los mentirosos es la monstruosidad. Niños que nacen con 2 cabezas, deformes, se han conectado mal con los centros superiores del ser. Consecuencia, se viene a la existencia con cuerpo deforme. He allí la mentira.
Debemos poner mucha atención a esta cuestión. Cuando se ha formado un segundo cuerpo psicológico, que nos permite entrar a las regiones sefiróticas de Od, se puede evidenciar por sí mismo lo que es la mentira, la falsedad. Michael, se dice que es el regente de tal Séfira, y es obvio que él resplandece maravillosamente en esa región. ¿Cómo podríamos explorar esas regiones si somos mentirosos, si somos víctimas de las emociones negativas? Obviamente no es posible. ¿Cómo podríamos explorar las regiones de Netzach, si no nos conectamos correctamente con los centros superiores del ser? Para explorar la región de Netzach se necesita haber creado un cuerpo psicológico mental, de lo contrario, es imposible. Nadie puede crear un cuerpo psicológico si se deja llevar por las emociones negativas. No habría energía suficiente como para poder crear una mente individual, que nos permitiera explorar las regiones psicológicas de la mente universal. Para poder explorar las regiones de Od, o Netzach, se necesita aprender a decir la verdad y nada más que la verdad, y nadie puede decir la verdad cuando se deja llevar por las emociones negativas. Necesitamos obedecer al Padre, y quienes se dejan llevar de las emociones negativas no obedecen al Padre. El Padre es la verdad y nada más que la verdad. Para obedecer al Padre las conexiones deben ser perfectas. Debe uno aprender a conectarse con el Padre en forma armoniosa, correctamente. Aquel que ha llegado a formar el cuerpo de la voluntad consciente, obviamente ha aprendido a obedecer al Padre. Todos en el fondo tenemos al anciano de los días, tal como lo menciona Benod Chaim, gran cabalista, pero son pocos los que saben obedecer al anciano de los días. Uno no puede obedecer al anciano de los días si no hace la voluntad del Padre. No hace la voluntad del Padre, quien miente. No hace la voluntad del Padre, quien se deja llevar por las emociones negativas. Así pues, mis caros hermanos, es necesario aprender a vivir sabiamente. Necesario es aprender a explorarnos, a autoobservarnos mejor. Vamos pues a entrar ahora a una época extraordinaria, la gran selección ha comenzado. No toda la humanidad que puebla la faz de la tierra servirá para semillero de la gran futura sexta raza, que habrá en el mundo futuro. Una vez que la tierra entre en los anillos de Alcione, se evidenciará más todo aquello que nosotros, los trabajadores de la gran obra, hemos dicho.